ante todo, pues buenas tardes, ¿verdad? Lamento un poco este disfuncionamiento tecnológico. Nos intentamos adaptar a la situación actual y no es fácil. Hoy en día, la temática que vamos a abordar es una temática completa de una actividad que va del grano hasta el pan. Es un ciclo completo. Y por supuesto, en este ciclo completo hay distintos elementos que hay que tomar en cuenta, como la parte del suelo, la molienda, las selecciones de variedades y un poco también el tema de las elaboraciones en panificación. Ahora, no es fácil para mí de poder hablar detrás o delante de una computadora sin ver caras y sin tener el PowerPoint, que permite hacer una mediación un poco más, diríamos, lúdica para el público exacto, grande. Vale, ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo me presento, me llamo Estefan, soy productor. Hace 10 años que produzco en agricultura ecológica. Tengo una formación de escuela agrícola en Francia, soy una semilla de la escuela francesa, diríamos, y una escuela que hace más de 40 años que enseña una mirada a través de la agricultura, pero agricultura ecológica. Aquí es una mirada experimental del concepto de campesino panadero y de una forma u otra es como una solución local en un desorden global. Podemos adelantarnos, Fred. A ver, no, Fred. Voilà. Vamos a ver un poco distintos puntos. Hoy en día va a ser una charla, diríamos, introductiva, porque no podemos entrar en tanta profundidad como me gustaría en 2 horas, pero va a ser como un poco un primer contacto con esta temática. Así que un poco en este concepto podemos ver el tema de la ecología del grano, el tema de las moliendas, el tema de las harinas. Aquí lo puedes dejar, ¿no, Fred? Exacto. Aquí un poco para introducirnos en este mundo es importante situarnos en una escala geográfica a nivel del planeta. Y en esta escala geográfica, estos son un poco los distintos puntos de donde nace la domesticación, diríamos, un poco de la agricultura en las distintas partes del mundo, tanto en la parte del este, del oeste. Y como lo podemos ver, estamos como en una misma línea, que es la famosa línea del Ecuador. Y en esta famosa línea del Ecuador estamos como en un semiclima tropical, seco. Y nosotros nos vamos a centrar en la zona 5, que es la zona amarilla, que es la parte del Mediterráneo, a donde nos situamos aquí en Mallorca. Y donde yo también produzco en una finca en San Lorenzo. Manejo 80 hectáreas y son casi 40 hectáreas en rotación con cereal. Podemos adelantar. Para situarnos en el tiempo y un poco en la evolución de nuestras civilizaciones, en la parte este, la parte de Asia, vemos que hace más de 6.000 años atrás sale el arroz, el cultivo del arroz. Decimos que en Asia que los asiáticos salen del arroz. En la parte del oeste del mapa podemos ver Centroamérica, Sudamérica, pero nos vamos a parar más en Centroamérica, donde hace más de 8.000 años atrás se cultiva el maíz. Y nosotros, aquí mismo nos vamos a centrar con este mapa, pues nosotros en Occidente, de una forma u otra, somos como todos hijos del cereal. Bueno, y siendo todos hijos del cereal, la cuna del cereal pues es el croissant fértil, Mesopotamia, Irak, Afganistán, Siria. Y si lo veis bien, a la derecha hay una ciudad que se llama Ur, la ciudad de Ur, que hoy en día es el Bagdad actual,
pues el primer grano salvaje identificado se llama urul. Así que a través de la topología del vocabulario, pues podemos hacer como un puente histórico y donde en la ciudad de Ur, ya hace más de 8.000 años atrás, 9.000 años atrás, se hablaba del cereal. ¿Podemos adelantarnos, Fred? Aquí os he hecho como un mapa más, un zoom más grande sobre la parte del Mediterráneo, en lo cual vemos un poco como la época del Neolítico, la famosa revolución del Neolítico, que esta revolución del Neolítico llega hasta nosotros, hasta las Islas Baleares, pasando por Italia, parte de Turquía, parte del sur de Francia, la Córcega, Sardeña y las Islas Baleares. Así que esta revolución del Neolítico es una época en la cual tenemos una civilización de humanos que dejan Medio Oriente, que llegan por el mar y llegan a las Baleares. Llegando en las Baleares, vienen con ellos con semillas y también con ganado. ¿Podemos adelantar, Nofre? Adelanta. Así estamos. ¿Por qué cojo esta referencia un poco del Neolítico? Porque aquí en Mallorca los pueblos del Neolítico se llaman poblat. Así que en poblat tenemos la etimología de blat. Podemos adelantar. Y en esta etimología de blat, pues la vamos a decomponer para comprender que nuestros antepasados, en el fondo, han sido como los primeros humanos a domesticar esta cultura del blat a través de su modo de vida. Poblat en catalán quiere decir poblado, blat quiere decir cereal. En viejo francés tenemos blat, que quiere decir producto de la tierra. En holandés tenemos una palabra que se llama blat, también, que quiere decir cosecha, producto de cosecha. En indoeuropeo tenemos la palabra blé, que quiere decir una flor, una hoja, y esto nos acerca cada vez más de este concepto del poblat, es decir, el pueblo del cereal. Podemos adelantar. En este pueblo del cereal, de una forma u otra, es el inicio de esta domesticación de la agricultura. Los hombres son nómadas a esta época del Neolítico y empiezan a sedentarizarse, se van a sedentarizar. Cuando se van a sedentarizar van a crear sus primeros lugares de vida, sus primeras casas de piedra y van a empezar a domesticar también las primeras parcelas agrícolas. De ahí van a salir estos poblat y vamos a empezar a domesticar el ganado y el cereal. A nivel de la genealogía de los granos, para situarnos en el tiempo, tenemos como 3 grandes familias a nivel genético de cereales. Tenemos primero la familia de los diploid, que es el diploid, la primera, domesticación, hibridaciones naturales hecho por el hombre. Los diploid estamos con 14 cromosomas. Este 14 cromosomas es el inicio del primer grano domesticado por el hombre que llamamos la escaña o la pequeñita espetta, que es un grano, o el monocucum. El nombre latino es monocucum, que no está muy conocido aquí en España, pero que en Francia se está recuperando y que yo tengo en tierra desde hace ahora 2-3 años. De esta primera domesticación del cereal, el cereal a través del hombre se sigue moviendo. Es un gran viajero el cereal, como los humanos. Cuando el cereal se mueve, al igual que los humanos, se adapta. Se adapta a un territorio, se adapta a un clímax, y adaptándose a este clímax se va a mezclar con otras semillas. A este momento, cuando se mezcla por segunda vez, vamos a sacar un cereal que es un tetraploid, o sea, 28 cromosomas. ¿Por qué hablo de estos temas de los cromosomas?
es importante situarnos al nivel de la hibridación para identificar lo que es un grano antiguo de lo que es un grano moderno. Y luego en la ficha que veis a la derecha, tenemos una familia de cereal que es hexaploid, que son 42 cromosomas, y a partir de estos 42 cromosomas podemos decir que ya estamos con granos modernos hibridados por la industria de la panificación. Cuando estamos entre 14 y 28 cromosomas, estamos aquí con unos granos antiguos o rústicos, en lo cual la proteína ha sido intacta relacionado a su origen. ¿Podemos adelantar, Nofre? Podemos adelantar. Hibridaciones. ¿Qué ha pasado? De una forma u otra, los tiempos modernos, la ciencia moderna, ha querido como mejorar los granos para ponerlos más accesibles o más panificables para la industria panadera. El concepto de mano invisible en laboratorio que ha hecho el hombre es que ha cogido una semilla original, la ha pasado en laboratorio, ha hecho sus mezclas y lo ha sacado del laboratorio. Pero claro, cuando lo sacó del laboratorio, tenía la misma forma y el mismo color de cómo entró en el laboratorio. A la diferencia que la hibridación que hizo empezó a crear como una mutación, porque es una mutación genética a nivel de los cultivos de cereal. ¿Puedes adelantar? ¿Cuál es la diferencia entre un grano antiguo y un grano moderno? Pues el grano antiguo es un grano, una tecnología vegetal que es mucho más digestiva. Es un crecimiento vegetal mucho más lento, es una proteína más baja, que decimos proteína blanda, y la fuerza panadera es muy baja. Estamos entre 30 y 90 W de fuerza panadera. Más bajo que 42 cromosomas y panificación mucho más delicada. Los granos modernos son menos digestivos, son plantas muy bajas porque han sido hibridadas con 2 genomos de cereal japonés. Es una proteína más robusta, más alta, proteína dura, y la fuerza panadera está mucho más alta. Estamos entre 250 y 350 W. Así que lo podemos ver al ojo entre una variedad antigua entre 30 y 90 y un grano moderno entre 250 y 350, estamos con tecnologías muy distintas y que no tienen las mismas funciones. Podemos adelantar. Si hacemos un viaje en el tiempo a nivel de una arqueología, el testimonio de nuestros antepasados egipcios pues nos muestran a través de los hieroglifos que los cereales eran muy altos, estaban a altura de hombres, casi más altos que los hombres. Hoy en día, si vais en campo, os daréis cuenta que las espigas son muy bajas. Cuando veis una espiga baja, es un grano moderno. Los granos antiguos son de alturas de hombre hasta más altos que los hombres. Bueno, seguimos ahí con el cultivo del cereal de los egipcios. Podemos seguir. Aquí nos paramos. Aquí es importante comprender, y aún más en esta geografía del mapa del mundo donde estamos aquí, en el Mediterráneo, que los primeros granos que había aquí eran granos duros. El grano duro es un grano un poco distinto que el grano blando, porque el grano duro es como más cristal, tiene también mucho más oligoelementos y tiene una parte de carotén, la parte de los colores, mucho más desarrollado que el grano blando. Para hacer un puente de referencia con los cultivos de aquí, el blat mort, el blat barba, que son 2 granos rústicos de Mallorca, son granos duros. El blat sheisha, que es el más conocido, es un grano blando. Así que aquí, de una forma u otra, vengo un poco a romper el mito de la sheisha en Mallorca,
aunque la Sheisha la trabajo y la aprecio mucho, pero la Sheisha, aunque es la más conocida aquí, para mí, de mi punto de vista, no es la más interesante a nivel de panificación. Y cuando queremos hablar de un concepto de panificación campesina, porque de esto se habla hoy en día, es concepto de panificación campesina, pues los granos duros tienen mucho sentido y sería interesante volver a reintroducir estos granos en el concepto de panificación. El grano lo podemos ver en distintas capas. Tiene la primera capa que es el pericarpo, que es la cáscara. Luego tenemos la parte del endosperma, que es donde hay las proteínas. Y luego la parte del germen. Estas son las tres capas más importantes del grano. Podemos adelantar. En estas distintas capas del grano, el grano lo podemos seguir decomponiendo. Ahora, no me voy a tardar en todos los compuestos, pero en una que podéis ver al ojo, es el ácido proteico, que la podéis ver, que es como una capa. Este ácido proteico es muy importante al día de la panificación, porque detrás, después de 12 horas de fermentación, nos va a activar una enzima que se llama la fitase, y esta fitase nos va a permitir una mejor absorción de proteína y de gluten y minerales. Podemos adelantar. El endosperma, que es la parte del almidón, la parte de la harina, digamos, la almendra del grano. Adentro hay dos proteínas más importantes que son la gliadina y la glutadina. Cuando una persona tiene ¿cómo se dice? Una alergia al gluten, es una intolerancia a la gliadina que tiene. Esta intolerancia a la gliadina pues se puede disolver a través de las largas fermentaciones, la masa madre y lo que os decía antes, después de 12 horas de fermentación que se activa este ácido que es la fitase. Podemos adelantar. Ok. Podemos adelantar a Onofre. Bueno, aquí podemos ver que a esta época del Neolítico, pues los antepasados ya trabajaban con piedras para moler. Y aquí, en este caso, eran piedras volcánicas. Así que la invención de los molinos, de una forma u otra, pues es milenaria, no es de hoy, es milenaria y siempre el grano se ha transformado y elaborado de un aspecto duro para elaborarse luego en harina. Podemos adelantar. Hoy en día es importante comprender que existen distintas moliendas posibles en el mercado. Esto es la molienda industrial por cilindro que rompe el grano. Podemos adelantar. Aquí tenemos distintos molinos triaco, molinos francés, tecnologías distintas, y vais a ver un poco el resultado de estos molinos. Podemos adelantar. Podemos adelantar. Aquí estamos, nos paramos aquí. No, vuelve atrás. Aquí estamos. En esta foto podemos ver al ojo, en el micro de la materia, un poco el impacto de las distintas moliendas que puede tener el grano. En las fotos, los puntos B, vemos que es una molienda que está como pura, intacta, que no ha sido machacada. A diferencia de la molienda A, que es una molienda que ha sido rota, sí, triturada. Esta molienda triturada, pues de una forma u otra, es una calidad distinta de molienda. Es por eso que a la hora de trabajar su panificación de una forma u otra, es interesante saber cómo trabaja tu productor, con qué estilo de molino. Podemos adelantar. Esto es un video, ¿puedes ponerlo en marcha?
Bueno, esto es el molino francés, que es un molino que está haciendo una evolución al nivel de la panificación hoy en día en Francia y que poco a poco está llegando por España también. A nivel europeo hay un movimiento muy fuerte alrededor de este molino. Es una piedra de granito con mica y cuarzo adentro. Y este molino ha sido pensado a nivel nutricional para ir a buscar una parte específica del grano, lo que os hablaba antes, que es el ácido proteíco. Voilà, no es todos los molinos que la van a buscar este ácido, ya que cuando el molino rompe el grano, pues este ácido, esta célula de este ácido se va rompiendo también y luego la encontramos rota en las harinas. Esto es el segor, es lo que queda de la cáscara. Y esto es el resultado acabado. Y la fuerza de este molino es que en el resultado acabado tenemos lo mejor del germen, lo mejor del almidón y lo mejor de la cáscara. ¿Podemos adelantarnos, Fred? Bueno, para comprender un poco las distintas calidades de harinas, pues hay que comprender el funcionamiento de los tamiz. Los tamiz nos van a permitir hacer harinas más blancas o más integral. ¿Podemos adelantar? Aún puedes adelantar. Ahí nos paramos. En estos tipos de tamiz vamos a tener una calidad de harina distinta. La vamos a identificar con una etimología de té, que es la parte del mineral en el fondo. Más blanca es la harina, es una T45, T55. Estos son las partes, diríamos, más refinadas, en lo cual perdemos casi un 50-60% del grano porque solo vamos a guardar el almidón. La T45, T55 y T65 están utilizados más que todo para repostería. Luego tenemos la parte de la harina semi-integral, diríamos, que es la T80, que nos permite guardar un 80% del grano. Y luego tenemos las harinas más completas, que son las T110 y T150, que estos son harinas completas, integrales completas, en lo cual casi se guarda todo del grano adentro. Podemos adelantar. Aquí, para comprender más en detalle la parte de la proteína, del gluten, pues el gluten en el fondo es un concepto. El gluten no existe. El gluten es el encuentro entre dos proteínas, que es la gliadina y la glutadina, que se van a juntar y el contacto del agua y de la parte del nitrógeno, que va a crear una parte viscosa, pues van a crear como un tejido entre ellos. Este tejido de estas proteínas que se van a pegar entre ellas y que se van a estirar entre ellas, pues van a entrar en un proceso de fermentación, de oxidación y de decomposición para entrar en una fermentación con el CO2 que se va a empezar a crear a través de los azúcares que hay adentro del almidón y crear este proceso de desarrollo del pan y del gluten. Podemos adelantar. Voilà. Las dos proteínas más importantes que son la gliadina y la glutadina a comprender bien, pues la parte de la gliadina es una parte que es más viscosidad, que es como la parte del nitrógeno, que la planta lo capta a través del nitrógeno del aire y que luego se va a cristalizar en el grano. Y la gliadina es la parte que nos va a dar también la parte de la extensibilidad. Luego, la parte de la glutadina es una parte más elástica y más tenaz. Así que, como podéis comprender, estas dos proteínas juntas se van a juntar, van a tejer como una red y se van a estirar
y entrar en procesos de decomposición y de fermentación. Podemos adelantar. Bueno, esto es alveógrafo de Chopin. Esto es para estudiar, diríamos, la fuerza panadera de los granos, pero no me voy a tardar sobre este tema. Tampoco nos vamos a tardar aquí. Bueno, adelanta, estos son los granos, voilà. Estos son los granos antiguos más populares de Mallorca, la Xeixa. Las Xeixas son casi 12.5% de proteína. En gluten húmedo tenemos un 11%, gluten seco tenemos un 6%, en humedad tenemos un 12%. Y mirad la fuerza panadera muy baja, estamos a 52 de fuerza panadera. Podemos adelantar. Aquí tenemos el Bradmort, que es un grano duro. De proteína estamos más bajo que la Xeixa, casi a 9. De gluten húmedo un 20%, gluten seco un 7% y de humedad un 13%. Y la fuerza panadera un 41%. Estamos muy bajo en fuerzas panaderas. El Brad Barba, que el Brad Barba no es tan conocido aquí en Mallorca, pero que es muy interesante también, el Brad Barba. Es un trigo duro, de proteína tiene 8%, gluten húmedo un 18%, gluten seco un 6% y de humedad un 13%. Y fuerza panadera, estamos entre 30 y 60 de fuerza panadera. Así que aquí la observación es que la fuerza panadera con los granos antiguos está muy baja, hasta un 60, a diferencia de los granos modernos que subimos hasta 350. Las proteínas están más bajas también, a diferencia de los granos modernos que estamos casi a 14, 16 de proteína. Esto para que comprendáis al ojo el funcionamiento de fermentación y de elasticidad. A la izquierda tenemos un estudio de un análisis que hemos hecho con granos antiguos y a la derecha es un estudio que hemos hecho con granos modernos. Esto es para comprender el tiempo de elasticidad y de aguante de las harinas. A la izquierda, el grano antiguo, puedes observar que sube y que rápidamente baja. A la diferencia del grano moderno, que lo que hace es que sube y más o menos se queda constante durante un par de minutos. ¿Cuál es la diferencia? El grano antiguo a la izquierda es una proteína blanda que no se aguanta y a la derecha es una proteína moderna, dura, que se aguanta. Es por eso que hoy en día la industria panadera ha favorizado mucho la introducción de estos granos modernos porque a nivel de la panificación son más fácil, más estético, pero no son tan digestivo y tan rico en aromas que los granos antiguos. Bueno, estos son distintos granos posibles que encontramos en el mercado o en casa de productores. El camut, que el camut es un grano duro de Egipto, muy interesante, fuerza panadera 200, proteína estamos a 13%, y el camut es una variedad antigua. El Florencio Aurora también se encuentra aquí en Mallorca. Es un grano que ha sido importado de Argelia, a la independencia de Argelia, y que ha permitido un boom de la panificación en Francia y luego poco a poco en España, porque es un grano que se adapta muy bien al clima seco y que de proteína está más alto y de fuerza panadera estamos a 180. Es decir, que es un grano estable. Aquí tenemos la gran Sperta, el Triticum Sperta, ¿verdad? El más conocido aquí en España, pero está mal conocido, en el sentido que en España cuando se habla de la Sperta decimos que es digestiva. La gran Sperta para un celíaco no está adaptada. Así que muchas veces los panaderos
la utilizan como una alternativa para los celíacos, pero un celíaco, la gran experta, no está aconsejable. Podemos adelantar. Sí, de proteína estamos, bueno, ahora, de proteína, sí, de proteína estamos a 12% con la gran experta y de fuerza panadera estamos entre 100 y 120 de fuerza panadera. Y es un grano blando. Aquí tenemos el abuelo de los granos. Somos todos originarios de este grano, yo digo, de una forma u otra. La escaña, el monocucumo, acorn. En España no está conocido. En Mallorca, yo creo, en las Baleares, creo que soy el primero a sembrar esta variedad en gran cultivo. Es muy difícil de trabajar a nivel de panificación porque su fuerza de gluten está muy baja, pero a nivel de digestividad es espectacular este grano. Yo lo voy a utilizar y lo voy a vender más que todo en grano, más que en harina, porque en harina es difícil a trabajar, pero es un grano muy interesante y es el primer grano domesticado por el hombre. 14 cromosomas. El centeno, no me voy a tardar demasiado con el centeno, ya que el centeno aquí en Mallorca no se adapta muy bien, no es un cultivo que está adaptado para este clima, ya que el centeno le gusta pues las temperaturas frías y que aquí con la humedad y el calor le cuesta adaptarse. Pero es también un grano interesante a nivel de aromas y que está muy presente en la panificación para poner aromas en las harinas que de veces en cuando les falta aromas. Bueno, y esto pues es un poco, si no puedes adelantar. Bueno, aquí vamos a entrar en otra fase que es un poco la parte más cultural, la parte agronómica, diríamos, del suelo y de un sistema cultural del cereal. Estos son mis campos del año pasado, el Barba, el Xeixa y el Mort. La vida crece en 3 ambientes, el aire, el agua y el suelo. La vida del suelo es una vida que está poco conocida, porque es una vida que no se ve y en lo cual más que todo es una vida que ha sido muy ocultada o borrada de las conciencias porque la industria petrolera se lo ha apropiado para hacer sus investigaciones en suelo para buscar el famoso líquido de oro. Así que este conocimiento del suelo ha estado durante muchos años en manos de la industria petrolera, pero que hoy en día se vuelve a recuperar. Muchos estudios, mucha gente está investigando para volver a dar luz a este mundo invisible, pero tan sagrado para nosotros, porque es el que nos da la fertilidad y los aromas. Distintas, un poco como esto es como una cartografía un poco del suelo, donde podemos ver las distintas horizontes. La primera horizonte es la primera capa del suelo, es la parte del humus. Luego tenemos el horizonte A, que es la parte orgánica, diríamos, donde aquí tenemos restos pues, de raíces, restos de ramas, así que es la materia orgánica que tenemos. Luego en el horizonte B, pues tenemos la parte de los minerales. Y luego en la parte C y la parte D tenemos lo que llamamos la roca madre. El suelo es el encuentro entre la materia orgánica y la materia mineral. Los dos tienen que juntarse, los dos tienen que comunicarse. Hoy en día, esta vida del suelo la hemos como maltratado por una agricultura de química, tractores muy pesados que han entrado con sus arados profundos. ¿Qué pasa? Cuando yo entro con un arado profundo, vengo a romper la estructura del suelo y la programación que tienen los microorganismos, hongos y lombriz para crear la fusión entre mineral y materia orgánica.
Esto es una foz, es como el útero, en el fondo es el útero de la tierra que hemos hecho este año en la finca, que hemos ido a estudiar las distintas capas del suelo. Yo digo siempre que el médico, cuando hay un buen médico, hay que elegir su médico, es el médico del estómago. El agricultor es el médico del suelo. Así que el médico y el agricultor en el fondo hacen un poco el mismo trabajo, alimentar y sanar. La vida invisible del suelo, pues aquí podemos comprender que hay distintas familias, hay las familias de los antrópodes, nematodes, protozoer, lombric, actimoricel. Ay, ¿qué ha pasado ahora? Ay, perdido. No te oímos ahora, Esther. ¿Me oyes? ¿Me oyen? Sí. Perfecto, No, sí, sí. perfecto. Vale, uno de los elementos importantes del suelo es el miselium. El miselium es como la fibra del hongo, de la micorriza del hongo, y el miselium es un poco como la tela de Internet. Yo digo que es el ADSL, la fibra óptica, mejor, la fibra óptica del suelo. A través de esta fibra óptica, que es el micelio va a permitir fertilizar los rizomas y bacterias que van a permitir la fermentación que va a permitir el crecimiento y la fertilidad del suelo y de las plantas. Así que cuando hacemos un mal manejo del suelo con química o con un sistema de cultivo muy profundo, venimos a romper la fibra óptica de la creación. Así que hay que cuidar de esta fibra óptica. Vamos a adelantar. Los lombriz del suelo podemos identificar como 3 familias importantes del suelo. Hay una primera familia de lombriz, que es los lombriz más pequeños, que permiten como digerir la parte del humus, la parte superficial del suelo. Luego tenemos otra familia de hongos, de lombriz, que trabajan a unos 20 centímetros de profundidad en la materia orgánica, y luego tenemos como el más grande dinosaurio de las alumbriz, que él hace idas y vueltas entre la materia orgánica y la materia mineral. Los alumbriz trabajan para nosotros, gratis, noche y día. Tenemos que cuidar de las alumbriz. El alumbriz tiene una glándula que se llama la glándula de Morén. Esta glándula de Morén, la particularidad es que permite absorber y digerir el mineral para la materia orgánica y la materia orgánica para el mineral. Es el único mamífero en el planeta que tiene esta glándula. Tenemos que cuidar de las alumbriz. Okay. Elemento importante del suelo, complex argilo-humique, es la parte mineral y la parte orgánica. Son elementos más. Estos elementos más tienen que fusionar. Para fusionar necesitan un elemento negativo que les permite comunicarse. Esto muchas veces lo tenemos con el elemento hierro, el hierro. Cuando vemos parcelas, por ejemplo, en el campo, de color rojo, es una observación que el suelo está muy rico en hierro. Es interesante tener este hierro en el suelo porque nos va a permitir una muy buena absorción de mineral y materia orgánica. Aquí ya estamos en la bioquímica del suelo, en el campo eléctrico del suelo. El rizoma de las plantas. Este rizoma de las plantas es lo que un poco os hablaba antes, la famosa fibra óptica
del suelo. Pues la fibra óptica del suelo con el miselium comunica directamente con el rizoma de las plantas, y este rizoma de las plantas es aquí donde van a interactuar los microorganismos y los hongos para decomponer los elementos y dar soluble y alimento a las plantas. De esta forma, las plantas se van a comunicar y también alimentarse a través de este rizoma. ¿Cuánto tiempo queda, Nofre? Tienes 20 minutos si quieres, hasta las 7 y Vale, cuarto. 8 y cuarto, vale, perdón. vale. Ciclo vegetal del cereal. La variedad antigua es una variedad que es de ciclo largo. Se siembra en octubre, y cuando la tenemos sembrada y que empieza a salir y que ha sacado como 3 espigas, ¿verdad? Pues podemos decir que aquí ya tenemos como la siembra asegurada. Le puede pasar el invierno y el calor encima. Cuando tenemos estas 3 espigas que ya han salido, la planta se va a establecer para luego en los meses de desarrollo ir creciendo, creciendo y creciendo, para llegar hasta maduración en el mes de julio, en lo cual la proteína de la planta se habrá transformado para llegar hasta un grano que va a cristalizar, que va como a dorar encima de la espiga. Es la cristalización de la proteína que nos va a dar el grano detrás. Bueno, estas son las distintas enfermedades que podemos tener en los cultivos. Y es interesante observar, muchas veces hay falta de hierro, falta de nitrógeno, falta de carbón, y según las carencias que va a tener la planta, pues la planta se va a manifestar. Hay una enfermedad que se va a manifestar. El rol aquí del agricultor es observar lo que nos dice la planta para que el año próximo podamos rectificar el tiro y aportar al suelo lo necesario para que la planta detrás tenga suficiente comida y que no esté enferma. Estos son ejemplos de enfermedades que podemos tener en el grano, la mezclara, el carbón del trigo. Cuando esto está presente en los cultivos, es mal plan, muy mal plan. Yo aconsejo a la gente de cremar sus cultivos. Si hay mezclara en el grano, hay que cremar el cultivo. Sistemas de rotaciones es importante para la fertilidad del suelo, para la biodiversidad, es muy importante para no hacer un monocultivo y permitir que el suelo se pueda descansar. Y bueno, y aquí, por ejemplo, pues tenemos un sistema de rotación que es un año sembramos un trigo, luego vamos a sembrar una avena y luego vamos a sembrar un trébol y en el medio una haba. Esto permite tener un suelo vivo. Otros ejemplos posibles de rotativo, un trigo, un pésor o un colza. Son buenas rotaciones que funcionan bien juntos. Podemos pasar. Abono verde. El concepto de abono verde, os diría que es muy interesante para volver a regenerar el suelo, volver a dar vida a esta microfauna, a estos hongos, a estas alombriz. Y aquí el FEVO nos va a permitir hacer un abono verde que vamos a triturar cuando el campo está a 10% de florezón. Y cuando trituramos este abono verde, pues vamos a aportar un carbón al suelo, y este carbón al suelo va a dar de comer a los hongos, a las alombriz y microorganismos del suelo. Y esto permite regenerar la vida del suelo.
Bueno, esto podemos pasar. Estos son mis campos del año pasado, donde hice el abono verde. Aquí vemos con una foto de dron el trabajo de abono verde. Bueno, estos son referencias técnicas para la siembra. Hay que sembrar a 180 hectáreas y más el terreno está limpio y más el cultivo estará limpio detrás. Esto es un crecimiento de mis campos del año pasado. Y aquí podemos ver la maduración, en lo cual el grano ha llegado a su pleno desarrollo, a su cristalización, para estar listo para la cosecha. Lo ideal aquí en Mallorca es cosechar cuando el grano esté bien seco, porque algo que puede ser un poco nefasto para nosotros es la humedad en los granos. Así que es interesante cosechar lo más tarde posible para tener el grano seco. Bueno, esto es la cosecha. Máquina para cosechar. Estos son máquinas para limpiar el grano. Distintas tecnologías, distintas funciones. Otras máquinas para limpiar grano, cepillar el grano. Interesante aquí. Si podéis veis en la foto a la izquierda, he hecho unos círculos rojos. Estos círculos rojos son micotoxinas que están presentes en el grano de forma natural. Es normal, hace parte de su razón, diríamos, pero estas micotoxinas a nivel de la nutrición para el humano pueden ser peligrosas. Es por eso que hay que tener una máquina que nos permite quitar estas micotoxinas y así tener una harina segura para consumo humano. Aquí son sistemas de estocaje, ejemplo de estocaje, donde se puede guardar el grano para todo el año. Esto es una finca de un compañero en Francia. Sistema de estocaje en Big Bag también. Antes eran silos, aquí es para guardar en Big Bag. Estos son sistemas de secador para poder secar el grano. Es importante bajar la humedad del grano. Tenemos que bajar la humedad del grano a 12%. Esto nos permitirá tener una gestión de los bichitos que no queremos ver, como el charançon, que son estos, o las larvas. Y las alternativas contra ellos es aceite esencial de laurel y ajo. En agricultura ecológica, por supuesto. Luego el concepto un poco de el pan campesino, pues es un pan que defiende la biodiversidad, es un pan que trabaja con variedades antiguas, es un pan que tiene una raíz, una identidad y un aroma propio al territorio. Y además de esto, el pan campesino permite tejer un lazo social entre el productor local, el elaborador y el consumidor, para que todo el mundo pueda tener visibilidad a la cadena completa. Alors, conceptos de masa madre. Lo lamento, tenemos el tiempo muy corto. Yo normalmente mis charlas son 2 días mínimo y para comprender bien este concepto de panadería campesina se necesitaría un ciclo formativo de 1 año completo. Así que hoy en día voy muy rápido, echo información para que la reflexión venga y luego podremos hacer intercambio de todas formas. Para hacer la masa madre es 50% de agua, 50% de harina y cada día durante 10 días vais alimentando con una cuchara, harina con una cuchara. Y durante 10 días. Esto permitirá que después de 10 días empezaréis a tener burbujas y a tener vuestra masa madre que va fermentando. Vamos pasando. Bueno, si podemos entrar ahí. Fermentación, para comprender un poco el espacio de la fermentación. Estamos aquí en un mundo que no se ve. Es un mundo invisible que no se ve, pero es un mundo que está lleno de vida.
La fermentación es el encuentro entre bacterias y levaduras. Estas bacterias y estas levaduras van a activar un sistema de decomposición, de oxigenación con el CO2, de alcohol, es un alcohol que se va a crear también ahí dentro, y va a permitir desayorar y despertar los aromas. La masa madre va a ser el inicio de despertar los aromas que luego encontraremos en el pan. Para comprender un poco más estos mundos invisibles, hay dos criaturas vivas, diríamos, que están muy presentes y muy activas. El lactobacillus, que está presente también en el estómago, en los volcanes, en muchas partes de nuestra vida. Y luego hay la levadura natural, que se llama la Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza también para la cerveza. Y esta levadura va a permitir captar el nitrógeno que está en el aire. Así que este nitrógeno que está en el aire lo va a captar y va a ser un azúcar que luego con la fermentación va a permitir desayorar todo el sistema y crear la parte alcohólica, fermentación alcohólica. Bueno, una receta base para hacer un pan: 600 gramos de harina, 400 gramos de agua filtrada, 12 gramos de sal. Yo le pongo sal al pan y además la sal os permitirá tener una mejor conservación y mejor aromas, y 300 gramos de masa madre. Esto es la base, diríamos, un poco de un pan para hacer un pan de 1 kilo. Para llegar ahí hay que preparar su masa madre 7 horas antes, y una vez que tenemos la masa madre hecha, pues vamos a hacer nuestro pan y dejar fermentar entre 20 y 24 horas. Yo fermento en frío, pero también se puede hacer en el exterior, pero a través de fermentar en frío tengo fermentaciones largas y lentas. Amidas. Bueno, es un poco técnico todo esto, pero es interesante, pues las amidasas tienen una función de venir a romper la cadena del amidón. Esta cadena del amidón, a través de la saliva, por ejemplo, pues vamos a activar esta enzima con las amidas y vamos a decomponer y romper el amidón para sacar la glucosa que nos va a dar los azúcares simples. Empezamos primero con la cadena de amidón, la rompemos, llegamos a una glucosa y al final llegamos a un azúcar simple. La otólisis es cada vez más presente en la panificación, es decir, que mezclamos el agua y la harina sola, media hora, 3/4 de hora antes de mezclar todos los otros ingredientes. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto para crear una parte más elástica, más aromas y más humedad en el pan. Es interesante como protocolo. Y luego, pues, el protocolo de panificación: la masa madre, amasar, dejar reposar, elaborar la pieza, fermentar de nuevo y poner al horno. Bueno, técnicas de amasado, que luego se ponen en bandejas. La firma del panadero, que es muy importante. Esto es un pan hecho con mis harinas de un cliente mío en Palma. Y aquí acabamos con el ciclo completo del grano al pan, con una piedra del Neolítico, que es una morienda, con un grano de brat barba y un pan de brat barba. Del suero al pan, la cadena completa. Voilà. Ha sido un poco un laboratorio esto, ¿eh? Gracias, chef. Seguro que ha sido complicado hacerlo desde el móvil. Te lo agradezco.
obrim ara i d'ahir, si voleu, torno obert de preguntes, aportacions, si voleu compartir qualque informació. Sí, me quiero disculpar antes de un poco todo el ajetreo tecnológico, que no ha sido cómodo para mí volver a recuperar el hilo, pero que he intentado recuperar el hilo y que para mí es mucho más interesante hacer esta transmisión directamente en la práctica, en el campo y luego con la planificación campesina, poder hablar plenamente de este concepto de planificación campesina que hacerlo por internet, pero bueno, la situación de hoy en día hace que nos adaptamos como podemos para pasar la información. Així és. Molt bé. Vosaltres mateixos aneu intervenint o si voleu aixecar la mà, com vulgueu. Mira, Miquel Sánchez demana, ¿utilizar fertilizantes para las tierras bueno, imagino que se refiere a ti, ¿utilizar fertilizantes para las tierras o solo con la rotación? ¿Qué rendimientos tienes aproximadamente por hectárea? No he oído la última que me has dicho. ¿Qué rendimientos tienes aproximadamente por hectárea? Sí, ahora vengo. Un segundo. Muy interesante. No, yo no pongo fitosanitarios ni eco. No pongo abono en mis parcelas. En el sentido que aquí estamos en Mallorca con suelos que ya están muy mineralizados, que los abonos convencionales o ecológicos son abonos que muchas veces están sobremineralizados. Así que minerar sobre minerar hace una saturación del mineral. Y esto nos tapa, diríamos, la fusión entre la materia orgánica y la materia mineral. Lo ideal es hacer abono verde. Rendimiento con los granos antiguos estoy a 1 tonelada hectárea. Y si tengo un buen año, puedo subir a 1.300, 1.400 kilos hectárea. En grano antiguo. Si estaríamos en grano moderno, aquí en Mallorca no crecerían, pero el grano moderno te daría más, entre 2 toneladas, 2.500 kilos. Después, Joan Campomá dice, ¿el grano duro tipo barba o moro sirve para hacer pan? Sí, sí. El Blat Xeixa es el más conocido aquí en Mallorca, pero a nivel de la panificación no es el más interesante. El Blat Barba y el Blat Mort son granos duros y yo de mi propia práctica he ido observando que son más interesantes a nivel de aromas, de morfología también, porque aguantan con una mejor estructura que la Xeixa. Así que yo invito que la gente se vuelva a acercar del barba y del mort, porque la herencia que nos dejan estos dos granos como la Xeixa es un regalo cultural y gastronómico. Pere Nicolau pide, ¿cuál es la variedad con la que más trabajas? Bueno, la Xeixa es la más conocida, así que la Xeixa comercialmente es esta que tiene más salida. Así que yo que este año, por ejemplo, tengo casi unas 10 hectáreas solo de Xeixa. Así que la Xeixa es esta que tengo más y luego el mort y el barba los cultivo bastante. Joan Campomá dice, ¿dónde podría conseguir Blat Barba o moro? Difícil. Es el problema que tenemos aquí en Mallorca con las semillas, que como los rendimientos son muy bajos, pues es difícil encontrar semillas, pero se pueden encontrar. Yo un momento dado, si tengo que pasar un poco de semilla, puedo pasar semillas. Sí, en aquest sentit, la Societat d'Autoritats Locals també También. està coordinant una miqueta tots aquells pagesos que tenen llavor i tot, amb aquells que en volen aconseguir. Y yo recomanaría que vos ponerse en contacto amb elles. Miquel Sánchez pide, ¿la harina la haces tú o la haces a través de harineras? ¿Me puedes explicar un poco la limpieza del trigo?
No, la harina la hago yo, tengo un molino de piedra, un molino francés, pero claro, no es solo poner el grano en el molino. Ante todo, hay que limpiar el grano y para esto, pues yo tengo máquinas que he traído de Francia, que es una porgadora, y luego también tengo una máquina que es un cepillo de grano que me permite quitar las micotoxinas. Todo esto es una inversión importante porque son máquinas que son costosas, pero tengo una red, yo me apoyo mucho de la red Semilla Campesina, que es una red muy potente en Francia, que hoy en día estamos, porque es un colectivo, montando máquinas para darlas accesibles a los pequeñitos agricultores como yo, que son pequeñitas máquinas que permiten hacer una buena limpieza con volumen importante, porque yo tengo máquinas que me pasan 2 toneladas a la hora y permite detrás tener una garantía segura de tener un grano limpio antes de pasarlo al molino. Vale. No sé si qualcú més... Veig que també hi ha productors de cereal, entre els assistents. En Xavier Moratinos, per exemple, no sé si vols contar una miqueta la teva experiència, Xavier. Cuéntanos, Xavier. Hola, com anem, Stefan? Sèrio, hombre. Bé, no, és molt interessant tot això que dius. No, està molt bé. És vera que s'hauria de produir més gra perquè no basta i sobretot per la gent que en vol sembrar, no? Que de vegades és difícil trobar llavor, no? I bé, no sé, és molt important lo de la rotació, de l'adob verd també és molt important, i la neteja. I jo també vull remarcar això que has dit lo darrer, Stefan, de treballar amb equip. O sigui, els grans productors tenen, a part de moltes subvencions, vull dir, és molt menjaran. Si nosaltres no ens ajuntam, no podem subsistir. Per tant, hem d'aprofitar l'experiència aquesta de la porgadora de Sineu, no? I bé, totes aquestes coses que se puguin fer així a nivell d'associar-nos i d'ajuntar-nos i d'aprofitar aquesta energia col·lectiva crec que és el més interessant. Xavier, háblanos de tu manejo. Bueno, no, jo faig adob verd, faig favor cada any. De fet, ara faig una experiència nova perquè, clar, com que me falta terra, ara el que faig fa 2 anys que estic provant és de sembrar el favor molt prest, vol dir per mes d'agost, aprofitant la primera pleguda, i el capol pràcticament novembre-desembre, i llavors sempre tot d'una. Això no és massa correcte perquè no ha fet encara la integració a la terra, però clar, això si ho fas cada any, l'any següent aprofites aquest nitrogen que ha portat, no? I abans el que feia era la meitat de terra el dedicava a adob verd i l'altra meitat en el cereal, no? Però clar, només podia produir la meitat, només tenia la meitat de terra en producció. I ara estic provant això i clar, depèn de l'any, ha de ploure el mes d'agost i és un poc aprofitar, diríem, que la terra produeixi matèria orgànica a part de la paia. No? S'ha d'integrar la paia cada any. No? La paia porta molta matèria orgànica i, evidentment, s'ha d'aprofitar també. No? Però, clar, això vol dir que has de fer moltes voltes en el tractor, no? Perquè integrar la paia és dificultós, perquè, clar, com tu has dit, són grans molt alts i fan molta paia, això està bé, però, clar, l'has d'integrar bé i ha de fer el seu procés, no? Però bé,
Llavors, el resultat són aquests pans tan guapos que tot te surten que jo encara no he aconseguit. Vendrá, vendrá. Lo interesante en el manejo de Xavier, con Xavier, justamente lo que estaba hablando, las sinergias, lo importante de las sinergias entre actores de la temática, pues con Xavier muchas veces nos hacemos retornos de experiencia y de observación, porque el mundo agrícola es una observación. Y Xavier, por ejemplo, tiene rendimientos más grandes que los míos. Y su manejo que hace de sembrar el abono verde, él lo que hace es que sembra el abono verde, lo tritura y detrás va a sembrar directamente su grano. Yo aún esto no he conseguido hacerlo, pero los resultados que él tiene son más interesantes que los míos a nivel de rendimientos. Así que... No, has de pensar que jo sempre Sant Joan, que és la millor terra del món. Vull dir que... Però sí. Però fa anys, i clar, aquesta terra va acumulant aquesta matèria orgànica i si això se va aconseguint a poc a poc, clar. Y es que tú has podido observar un cambio de color a tu suelo. Sí. No, en el final, la matèria orgànica és l'aliment de la terra, no? La descomposició fa que canvia el color i tot, clar que sí. Estefan. Però bé, estic molt content d'escoltar perquè realment Estefan té molta sabidoria i és molt important escoltar. A mí me gustaría, Estefan, que explicaras un poco el movimiento que hay en Francia sobre este tema, justamente, sobre agricultores panaderos. Y después que nos dieras tu opinión también sobre esta harina que se vende por todos sitios aquí en Mallorca con la marca de Harinas de Mallorca. Bueno, es verdad que es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que es muy corto en 2 horas. Yo he ido ahí como Flash Gordon en 2 horas dando mucha información, pero de vez en cuando dar tanta información se pierde muchas cosas. Pero sí, hoy en día yo diría que es un movimiento europeo en lo cual los franceses y los italianos hace un par de años atrás empezaron a estructurar la cadena del grano al pan, pero con la mirada campesina. O sea, una mirada en la cual la industria no tiene su palabra. La industria no ha puesto su mano. Es todo el sector agrícola y gente de la sociedad civil, investigadores, científicos, panaderos, mecánicos agrícolas, que han pensado cómo valorar la biodiversidad de un territorio a través de un producto acabado como el pan. Y hoy en día, pues sí, os diría que hay un boom. Hay un boom espectacular porque el consumidor está cada vez más informado, pero este concepto de panificación campesina o el pan campesino, cuando el consumidor compra un pan a su panadero y que el panadero trabaja con variedades antiguas, es virtuoso. O sea que el territorio y los actores del territorio, todo el mundo gana. Y además valoramos la cultura y una identidad con raíces. Es un pan con raíz. Es un pan que sale del suelo. A la diferencia un poco de las harinas industriales que se encuentran aquí, harinas de Mallorca, que nadie sabe dónde han crecido estas harinas, pero que la mayoría, un 80 o 90% de los panaderos trabajan a precios que matan el mercado, porque las harinas de harinas de Mallorca, los panaderos creo que la más barata la pueden encontrar a 40 céntimos. Así que cuando un panadero compra una harina a 40 céntimos, el agricultor ha vendido sus toneladas a 150 euros la tonelada. O sea que es una ruina para el agricultor y además no son harinas de buena calidad. Hay más preguntas. Dicen Pere Nicolau, ¿las malas hierbas son difíciles de controlar en producción de cereal eco? Alors, la mirada aquí diría que
para controlar las adventices, porque ya no llamamos las malas hierbas, pero las adventices, que son plantas bioindicadoras, que nos vienen a decir algo relacionado al suelo, pues lo ideal es primero hacer una buena gestión de tu suelo, pasar pues un cultivador no muy profundo, así ya vas controlando estas adventices, y luego sembras como en una cama bien limpia. Si tu cama está limpia, pues cosecharás limpio. Si tu cama está sucia, cosecharás sucio. Pero que yo con las malas hierbas no tengo, bueno, no digo que no tengo problema, pero sí, de vez en cuando hay problemas. Pero lo importante detrás es tener un buen sistema de limpieza, que hablaba Chauvier justamente, que permite, cuando hay buenas máquinas, pues seleccionar las semillas que queremos y las semillas que no queremos guardar. Pero para tener un grano limpio, primero hay que tener el terreno limpio. Mamen Mateo pide, pregunta sobre la conservación del grano. En eco, durante todo el año, ¿qué recomiendas? Pongo la luz, un segundo. Pues conservación del grano. Pues ante todo, a la cosecha hay que limpiar. Esto es la llave. Hay que limpiar el grano. Y luego, otro elemento importante es cosechar lo más tarde posible, para que tu grano esté bien seco. El problema que tenemos aquí nosotros en Mallorca es la humedad. La humedad para nosotros cerealista es peligroso, tanto en el blat, pero también en el molino. Así que cosechar tarde, bien seco, limpiar rápido el grano y luego lo pones en sacas grandes y se pueden encontrar máquinas no muy caras, creo que para 600 euros puedes tener un secador, que es un tubo, y lo puedes poner en tu saca grande. Y lo vas soplando, soplando, soplando para bajar la humedad a menos de 12% de humedad. Y luego, sí, conservación, elemento, una pequeñita técnica, laurel, hojas de laurel en tus sacas grandes y ajo, una cabeza de ajo. El laurel te va a permitir controlar los bichitos que se pueden desayorar con la humedad. ¿No usas piretrinas para conservar el grano tú? ¿Cómo? ¿Espiritrina? Piretrinas. No, no sé lo que es. Granet, este producto permitido de Eco. consumo. Sí, piretrinas. Sí, lo pongo alrededor yo, en el suelo. Pero como es para consumo humano, yo no lo pongo en el grano, lo pongo alrededor. ¿Y haces tratamiento previo a la hora de sembrar? ¿Pones cobre? Sí, a la hora de sembrar, bueno, exacto, a la hora de sembrar, la bouillie bordelaise, que se llama, el cobre, y también hay otra alternativa posible que los biodinámicos utilizan, es harina de mostaza. Es menos invasivo, diríamos, que el cobre, pero es mucho más caro también la harina de mostaza. Joan Campomá pide, para el control de malas hierbas, ¿podemos utilizar la salamina o es contraproducente? No sé lo que es la salamina. Es que en eco no está permitida, diría, ¿eh? ¿La No sé salamina si qué es? se ha introducido hace poco, pero ¿Son fitosanitarios? entiendo que sí. Sí. Yo no soy pro fitosanitarios. Creo que hoy en día tenemos soluciones y además a coste mucho más económico, porque el fitosanitario vamos a tener coste de comprar el producto, coste de tractor, de gasolina y de mano de obra. Así que al final es casi mejor dejar un poco que las hierbas se pongan en tu cultivo y que detrás tengas la posibilidad de poder limpiar el cereal con máquinas. Pero realmente el fitosanitario creo que hoy en día no es la solución. Además de esto es que nos empobrece el suelo, nos sobremineraliza los suelos y en Mallorca están sobremineralizados los suelos.
Jo, si me permeteu, afegir un apunt amb això de les herbes, a part de la neteja, que evidentment o sigui, s'ha de sembrar gra net, molt net, com més millor, i la terra ha d'estar neta. Quan faceu, si feis adob verd, penseu que és com una falsa sembra, o sigui, se sembra i abans de que les plantes que no ens interessen creïn la llavor, les que polam. Per tant, de qualque manera, ajudam a llevar aquestes herbes que farien competència en el plat. O sigui, l'adob verd ajuda a combatre aquest problema o aquesta competència que té. Sí, es muy justo lo que dice Xavier. El abono verde va a permitir como neutralizar el suelo y neutralizar el banco de semilla que tenemos en el suelo, porque claro, el suelo... Te hemos perdido la voz ahora, Stefan. ¿Ahora? Sí. Sí, decía que lo que decía Xavier era muy interesante porque tiene razón. El abono verde permite como controlar las malas hierbas antes de sembrar el cultivo. Para controlar estas malas hierbas también, la mostaza es buena, como abono verde también, pero aquí no encontramos semillas, pero se pueden encontrar, no muy caras, a través de cooperativas, o te las haces enviar por internet. Y hay también un cultivo que es interesante, es el centeno y el sin gluten, ¿cómo se llama? El sarraceno, porque el sarraceno permite purificar el suelo. Problemática, Mallorca no son terrenos para estos cultivos, pero uno lo puede sembrar para hacer un abono verde y para neutralizar el suelo porque te permite esterilizar el banco de memoria que hay adentro del suelo, las semillas. Mamen pide si volguéssim comprar una porlladora, on podem cercar? Ah, habla tú. Habla tu, no, Fred. No, bon, bàsicament, clar, una porlladora és una maquinària molt cara en què vos podeu trobar màquines des de 60.000 euros fins a pràcticament 300 o 400.000. I ja no parlo de triadores òptiques, és a dir, màquines que facin una feina molt bona. En aquest sentit, l'Associació de Veritat Local, justament, amb aliança amb la cooperativa d'Estiat Mallorquí, han posat en marxa una porlladora a la cooperativa de Sineu, en què se fa una feina prou interessant. El que passa és que hi ha bastanta demanda i per lo que tinc coneixement no dona abasto i llavors que també potser no acaba de fer una feina com hauria de fer, en el sentit de que en el moment de màxima afluència de públic és complicat. I des del sector agroecològic estem intentant fer passes, conjuntament amb Veritat Locals, per intentar que aquesta situació vagi millorant en el dia a dia. Perquè, com comentaven Estefan i Xavier, tenir un bon cereal, és a dir, un cereal net, és imprescindible per tenir llavors una bona sembra, una bona producció i, finalment, també un bon producte per consum alimentari i per consum ramader, òbviament. Y semilla. Y semilla. Sí. ¿Qué mes siembras el trigo? ¿Qué mes? ¿Perdón? ¿Qué mes siembras el trigo? ¿Qué mes? ¿Qué mes aconsejas? Sí. ¿Por las lluvias o por lo que sea? Exacto. Yo sembro pronto. Mallorca. A partir de mitad de octubre. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo? ¿Tú piensas que pronto mejor? Porque yo estoy en ciclos largos y yo estoy así. Mi intuición hace que lo sembro pronto. Pero, por ejemplo, Xavier, el compañero que hablaba, él sembra más tarde, porque antes hace su abono verde.
Así que al gusto un poco y al color de cada uno esto. Pero yo sembro en octubre, en mitad de octubre empiezo a sembrar. Y luego hasta junio. Y luego hasta julio, O sea, que cosecho es en julio. muy largo. Sí, ciclo largo, para que tenga buenas lluvias. Como aquí hay pocas lluvias, No hay muchas lluvias. exacto, es encontrar la ventana justa para que tu variedad se pueda adaptar luego con los pocos recursos de agua que va a tener durante el año. Bien. Hay más preguntas, Steph. Joan Campomá pide, como abono verde, ¿el sorgo es interesante? Hay gente que hace sorgo. Yo no lo manejo, el sorgo no lo manejo, pero el sorgo sé que en Pasto está bastante utilizado y es muy denso, crea como mucha biomasa el sorgo. Pero yo no tengo experiencia, no puedo hablar del sorgo porque no tengo experiencia del sorgo. Pero es un cultivo del Mediterráneo también el sorgo. África. Joana Cladera pide, quin nom té la marca del blat que vens i on se ven? Es decir, ¿comercializas tú? Diríamos que aún oficialmente no he salido a la luz. Ya la gente me sabe, pero aún no he salido a la luz. Estamos en creación, diríamos, activos, pero en creación de centralizar toda nuestra actividad en la finca. Y vendo harina, más que todo harina, y bueno, y todo mi nombre va a cambiar, porque hasta ahora yo me hacía llamar El Secreto del Grano, pero era algo no oficial y todo esto se va a transformar. Así que dentro de un par de meses sabréis un poco más. Joan Campomá te pide, miro de encontrar una trilladora para una pequeña producción. ¿Hay alguna empresa española o francesa que me pudieras aconsejar? Sí. Mira, yo no es que soy pro francés o no, es que en Francia hay una gran cultura del cereal y hay máquinas que hoy en día han hecho su historia y su experiencia, y hay dos empresas que yo son máquinas de ellos que tengo. Una es la empresa Denis, se escribe D-E-N-I-S, que es muy buena empresa con muy buenas máquinas, y luego otra empresa que se llama Marot, M-A-R-O-T, y Marot son muy buenos porque hacen alveogenes, de alveoler, como se dicen, circulares. Y para el cereal son interesantes. Luego, aquí hay también los catalanes, la Jubo, pero no, yo no estoy tan convencido con la Jubo. No sé si qualcú més vol intervenir, per xat o la paraula. ¿Y pan? ¿Vendes pan en algún sitio? Hacemos pan de masa madre y con nuestros granos antiguos, pero vengo de ser joven papá y hemos hecho una pausa ahora porque tengo otro pan en casa a cuidar por el momento. Pero volveremos a hacer, hacemos panes, hacemos degustaciones, tengo mi mujer también que es muy buena repostera también. Así que sí, nosotros también elaboramos y hacemos toda una mediación a través de la degustación para hablar del producto local y del territorio. I na Joana Cladera demana sobre si enviareu la gravació. No l'enviarem, però en uns dies la tindreu penjada en el nostre canal de YouTube i la podreu difondre o tornar-la a veure com vulgueu. Aprofit ja per tancar la xerrada per donar les gràcies a en Stefan, tot i els problemes tècnics. En Stefan és un dels exemples de com un pagès, si se fa càrrec gairebé de tota la cadena productiva, comercialitzadora i fins i tot transformadora, se pot aconseguir un lloc de feina molt interessant, un o més, i se pot defensar molt millor el producte. I com ell, estan sorgint projectes molt interessants, també com el d'en Xavier, o també diria com el d'en Guillem Llull, o d'en Pep Salvà a Sant Pep Servat.
i estan justament defensant el cereal en ecològic i que a poc demostrant que hi ha alternatives a la venda de cereal convencional que no té preu, que s'està venent com a pinso i els cerealistes convencionals estan sobrevivint gràcies a les ajudes, perquè cada vegada el fertilitzant és més car. I res, animar-vos a aprofundir en aquest tema si vos agrada i també convidar-vos a la pròxima xerrada del mes, d'aquí ara a finals d'abril, que encara no tenim tema, vos som sincers, però a poc anirem publicant-ho a xarxes o rebreu informació en el vostre correu. Res, l'ho dit, moltes gràcies, bones festes i salut per tots. Muchas gracias. Y yo quiero solo acabar diciendo un poco lo que decía Nofre, que la actividad del pan en sí mismo o de la harina es la posibilidad de una diversificación adentro de una finca ya activa. Es una diversificación posible, una economía posible también, porque hay una economía posible. Y el tema de la panificación, uno lo puede hacer con esta mirada campesina, siendo productor, elaborador, harinero, pero también un particular lo puede hacer solo a través del pan, comprando harina a un productor local de su pueblo. Y comprando esta harina a su productor local de su pueblo y haciendo un pan campesino con la harina de su productor de su pueblo, permite crear una actividad, defender la biodiversidad y crear un producto de excepción con la cultura viva que tenemos aquí. El pan es un gran lenguaje y los blat que tenemos en Mallorca es un honor tenerlos y los tenemos que seguir poniendo a la luz y para esto necesitamos los consumidores y los productores todos juntos. Muy bien. Pues res, l'ho dit. Moltes gràcies i fins una altra. Ben aviat. Merci a tout le monde. Salut Xavier. Ciao. Vagi bé. Salut Nofre, adiós todos. Molts anys. En mi vida he utilizado nada y he hecho unas cuantas entrevistas y he hecho unos cuantos programas.